That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I am back on top. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Una nueva entrega de su programa Fin de la Historia. En anteriores versiones y capítulos de este programa, que ya lleva más de un año y medio en realidad en el aire, hemos tocado diversos temas y bueno, estamos ambientando la discusión precisamente sobre la emergencia de las formas estatales, y hemos denominado o hemos hecho una pregunta: si Bolivia es un estado fallido o Latinoamérica se ha convertido en estados fallidos. Y esto tiene que ver mucho con los procesos de desarrollo, las miradas de desarrollo que han aplicado desde diversos puntos de vista, ya sea desde el liberalismo, el neoliberalismo, de los estatismos. Y bueno, coincidimos en que existe una transversal que lo cruza y lo abarca todo, toda esta historia que vamos a cumplir 200 años en 2 años más. Y llegamos a la conclusión de que Bolivia sigue siendo un país primario exportador, mono, extractivista, y bueno, encontramos de que no existen o se han presentado muy pocas salidas, ya sea con una visión, les decía, desde un punto de vista liberal, neoliberal, o retornando siempre a la administración estatal, es decir, al capitalismo de Estado. Esta noche vamos a tocar un tema, yo creo que sumamente importante. Se lo ha llamado el extractivismo, los límites del extractivismo, hasta dónde el extractivismo va a estar todavía vigente en países tan pobres como los países latinoamericanos. Y para esto hemos invitado 2 investigadores, 2 docentes, 2 eminencias en realidad, porque la Universidad Mayor de San Andrés se caracteriza por tratar desde su canal universitario llevar educación. Eso es lo más importante. Está con nosotros Pablo Villegas, él es investigador del CEDIP, el Centro de Documentación e Investigación Bolivia, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias Pablo, por aceptar la invitación. Y también está con nosotros Waldo Vargas, él es conocido docente universitario, investigador, docente de una larga trayectoria en temas precisamente de medio ambiente, de investigación. Waldo, muchas gracias como siempre estar acá en la televisión universitaria. Bueno, partamos un poco para poder explicar qué es el extractivismo, una palabra que se ha puesto de moda, porque antes no se llamaba extractivismo, ¿no? O sea, era algo normal que ocurría en los países para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, tú has usado el término antiguo, primario exportador, el modelo primario exportador, y ese es más claro que extractivismo, ¿no? Porque es la producción primaria para exportar, en cambio extractivismo oscurece las cosas, ¿no? Como todos los términos de moda, ¿no? Entonces, antiguamente usábamos, yo sigo usando el primario exportador, soy lento para aprender palabras nuevas. Y eso es la dependencia de un país de la producción de materias primas para exportar, para sostener su economía. Eso es, como dice el término, ¿no? Y eso lleva a una consecuencia que se conoce desde hace mucho, que es la contrapartida en importaciones, ¿no? Terminas como ahora es Bolivia, un caso extremo en Latinoamérica, pagas las importaciones con materias primas y más de un 90% de las exportaciones son productos primarios o con un mínimo proceso, ¿no? Y eso nos ha llevado a la crisis actual, que supongo lo vamos a tocar después, no quiero alargarme, ¿no? Ahora, Waldo, si nos vinculamos estrechamente a la historia, bueno, el Alto Perú, desde el descubrimiento de América, nos han condenado a ser países extractivistas, ¿no es cierto? Por el hecho de que habían descubierto la fuente de la riqueza, el oro, ¿no es cierto? Bueno, sí, es verdad, porque al llegar los primeros barcos españoles, pues descubrieron que este era un mundo prácticamente virgen. Claro, en busca del dorado era, ¿no? Después se enteraron del dorado ya interactuando con los indígenas que capturaron, que conquistaron,
y se enteraron que había un sitio como El Dorado, ¿no? Y empezó esa búsqueda exacerbada para encontrar, pero encontraron otras cosas, ¿no? Encontraron plata, plomo, estaño, que esas veces también era mucha riqueza, y de hecho oro también. De allí que La Paz se fundó pues primero en Laja y no ofrecía ninguna posibilidad Laja, entonces encontraron un río que tenía pepitas de oro y era el Choqueyapo, entonces trasladaron la fundación de La Paz acá al Choqueyapo. Y ahí empezó nuestra historia, ya una corriente mucho más fuerte de extractivismo propiamente dicho, ya principalmente con la minería y con la deforestación, porque a continuación de la minería empezó el trabajo de ingenios mineros, y eso justamente la cuenca de Cari en Potosí está puro diques que construyeron ya los españoles, y de esos diques llevaban agua para los ingenios mineros, donde a través de la metalurgia rescataban el mineral, que luego lo fundían en la propia Casa de Moneda en Potosí, y para ello los hornos funcionaban con la tola primero, paja y después la yareta. Y ahí empezó también otro proceso extractivista. De energía, ¿no? Así es. Entonces el extractivismo fue exacerbado ya desde la colonia, empezando de los minerales y los recursos renovables como tola, yareta, paja, etc. Ahora, bueno, Bolivia se inserta igual, es decir, durante la colonia, llamémosle el Alto Perú, se inserta en el mercado internacional, ¿no es cierto?, con la exportación de lo que menciona Waldo, y fundamentalmente por el tema de la plata, ¿no? Bueno, sí, se inserta, o sea, por las materias primas, y nuestra plata llega hasta Filipinas con los barcos españoles en un periodo en que se conoce como los de las guerras del opio, ¿no? Entonces, el comercio que hace España con Bolivia y con México, que también es el otro gran productor de plata, sirve para la penetración de la colonia española y los otros poderes holandeses, etcétera, europeos, en China. Y eso da origen, bueno, a una centuria de guerras, ¿no? Eso es importante comprender, porque quiere decir que el sistema, al incrustarnos en el sistema internacional, entramos de sostén de un régimen internacional que en la época era el colonialismo. Y el otro aspecto del colonialismo es que, lo relacionado con las materias primas, es que sea España, sea Inglaterra, cualquiera que sea la potencia, ellos prohibían o reglamentaban, impedían que la colonia produzca, tenga su propia manufactura, o la limitaban enormemente y les obligaban a comprar los productos manufacturados que venían de la colonia, ¿no? Y si vemos cómo es la realidad hasta ahora, sigue vigente. Por ejemplo, en las colonias que todavía hay en África sigue vigente. Muchos creen que ya no hay colonias en África, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de ser parte del régimen y la dificultad para salir. O sea, hay un orden internacional que no te permite, ¿no? Claro, ese orden internacional precisamente tiene varias aristas, ¿no? Políticas, sociales, económicas, la construcción precisamente del otro en términos de diferenciación racial, y una gran magnitud de situaciones que han impedido precisamente que los países latinoamericanos, y en esto hay que serlo claro, o sea, no solamente Bolivia, ¿no? Solamente, qué sé yo, Perú, Argentina, que ha tenido una mirada distinta en realidad, ¿no? de la gente que ha colonizado estos países. Nosotros éramos un país de tránsito, nada más, ¿no? Por eso es que no tenemos una visión, ni siquiera una construcción, digamos, arquitectónica, que podamos decir, bueno, esto representa una verdadera ciudad, una visión de país, ¿no? Yo creo que la visión en Bolivia más bien ha sido un punto de equilibrio entre el Virreinato de La Plata y el de Perú, ¿no? Entonces, ha tenido su rol muy fuerte Bolivia en esto. Y de hecho, Potosí era la ciudad más poblada de América. Entonces, creo que no hemos sabido explotar esa condición en su momento, ¿no? Ahora,
No quiero criticar con eso a los pobladores de la época, porque cuando se dio la gesta libertaria en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, hubo mucha incertidumbre entre el territorio del norte argentino, parte de Chile y el sur de Bolivia. Entonces no sabían a qué lado pegarse. ¿Sí? La audiencia de Charcas, ¿no? Exacto. Entonces ese era el momento clave para nosotros de poder hegemonizar el sur también, y hasta Chile podía haber sido absorbido por Bolivia y convertirse en una potencia, todo este territorio, ¿no? Pero nos faltó visión, creo, en ese momento. Pero, bueno, Latinoamérica de todas maneras sigue siendo única. Sudamérica, de hecho, exceptuando Brasil, que tiene otra lengua, otro idioma, pero el resto de los países compartimos costumbres, compartimos recursos naturales también, y compartimos las mismas penurias, porque no estamos pudiendo encontrar el camino como los asiáticos, que han podido salir adelante con mucho esfuerzo, pero lo han logrado. Y de hecho China es un gran ejemplo de todo esto, ¿no? Y nosotros no hemos encontrado esa ruta como para poder romper ese extractivismo que nos ha ido ahogando, sofocando, y no hemos logrado repuntar y mostrar que podemos ser una potencia también. Y de hecho, de ahí surge el concepto de investigación, ¿no? Y creo que Latinoamérica ha equivocado el camino en eso, no le hemos dado ese impulso que le ha dado Asia y la China principalmente. Ahora, ¿será, Pablo, que las oligarquías, digamos, que han heredado todos los vicios de la colonia, al fundarse la República, no miran más allá, es decir, no tienen esa capacidad de poder abarcar y constituirse como un verdadero Estado? Bueno, históricamente la oligarquía que estaba en lo que ahora es Bolivia, era de lo más atrasado, ¿no?, en la región. Y era justamente la que estaba pegada a este régimen minero, a la mita, etcétera, todo esto, mientras en otros países había empezado a crecer un mercantilismo un poco más avanzado, a relacionarse por propia, como la Argentina, con otros mercados. Y lamentablemente la élite acá no ha salido de esa característica. Pero además hay otra cosa. La mentalidad corresponde al régimen económico, ¿no? Inclusive la cuestión cultural. Si ves un país como Bolivia, que vive de exportar gas y minerales en bruto, no necesitas más ciencia. Entonces, el impacto en el desarrollo científico del país es muy grande porque no necesitas, ¿ya? Y lo que queremos lo compramos, ¿no es cierto? Entonces el impacto en el desarrollo científico es en la mentalidad también. Por eso, si ves en la historia de Bolivia, por ejemplo, aparte del retraso tecnológico, tú tienes bien una concepción del territorio, ¿no?, que este canciller famoso Aramayo, ¿no?, que él consideraba, y no era él solamente, consideraba el territorio boliviano muy grande y como parte de una especie de adolescencia, o sea, que había que deshacerse. Desde ahí tienes lo del Acre, porque se deshacen de eso, entregan al Acre a una empresa extranjera, y lo mismo la política que llevó a la pérdida del litoral, etcétera, ¿no? Entonces, y eso continúa hasta ahora, ¿no? O sea, no quiero alargarme, pero lo que pasó con Silala recientemente, si no es del tiempo, ¿no?, para hablar después. Bien, estamos conversando con Pablo Villegas y Waldo Vargas. Vamos a hacer un primer corte acá en el programa y luego continuamos con el tema extractivismo. I thought of cutting out, but my heart won't buy it. And if there's nothing shaking, come this here July. Ya vuelve TVU, Televisión para ti.
Detrás de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick está uno de los problemas psiquiátricos más polémicos de nuestros tiempos: la necesidad de generar individuos socialmente aceptables a un alto costo. La Naranja Mecánica de Kubrick es la adaptación de un libro escrito por Anthony Burgess en 1962. Lo que más le importaba a Burgess era que los gobiernos pudieran manipular el comportamiento de sus ciudadanos. Burgess decidió escribir una novela donde imaginaba cómo los gobiernos podían usar la psiquiatría para controlar a los ciudadanos. Esa es la genialidad de La Naranja Mecánica, porque ese método brutal que le impide tener a la gente pensamientos violentos es aplicado en un villano, que nos hace dudar que si realmente toda la gente merece tener libre albedrío o solamente lo merecen aquellos que funcionan como la sociedad espera que funcionen. Cosas curiosas. ¿Qué cosa más curiosa? Un Google es un 1 seguido de 100 ceros. Por cierto, de ahí proviene la palabra Google. Cosas curiosas. Estás viendo TPU, Televisión para ti. Esto es el fin de la historia, gracias por esperarnos. Waldo, sigamos profundizando el tema del manejo, digamos, de un Estado a través de las oligarquías. Nosotros no nos constituimos como un Estado capitalista hasta entrada la Revolución del 52, es decir, que desde la fundación de la República de 1825, más de 100 años, se ha manejado, digamos, como una hacienda esto, y no se ha permitido, la integración, la incorporación de otras, digamos, nacionalidades. El caso de los pueblos indígenas que eran únicamente sirvientes o eran solamente una sociedad, una formación social tributaria, es decir, eran peones y pagaban plata, y de eso se mantenía el Estado. Sí, es verdad. Esto de las oligarquías en todo el mundo han sido un tema muy interesante para tratar, ¿no? Europa las ha vivido, las ha modificado. Hoy en día hay imperios todavía con reyes en Europa, pero tienen otro rol ya porque impera ahí la democracia. Pero países como China, por ejemplo, hizo desaparecer totalmente la oligarquía con la revolución de Mao, y después emergió otro tipo de país, claro, después de muchos años, ¿no? Le costó muchísimo a China esa transformación, pero ahora la vemos y es un país de primera línea, ¿no? Está compitiendo con los Estados Unidos. En el caso nuestro, nuestra oligarquía era más pequeña, y yo creo que toda Latinoamérica, ¿no? Son oligarquías pequeñas que no han tenido la visión de salir totalmente de ese periodo colonialista e integrarse a una nueva visión democrática, como ya estaba imperando después de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha impedido que nuestros países pudieran ver con mejores ojos a cómo insertarse en la modernidad. Con la Revolución del 52 se dio un gran salto en el país, pero no se pudo concretar eso, no se profundizó, no alcanzó el tiempo. Yo creo que han habido también problemas internos que no han permitido esa revolución cultural que se dio, esa asignación de tierras, el voto universal, etcétera. No lo supimos aprovechar. Y después entramos ya a otro tipo de contexto, pero ya con inserción extranjera también. Y a toda Latinoamérica nos han insertado democracia, pero otro tipo de democracia, no una democracia pura. Y ahí está el problema. Entonces, yo creo que el problema está dentro de nosotros mismos y tenemos que ver de nosotros para afuera si queremos romper esos vínculos duros que nos siguen atando y no nos permiten desarrollar. Ahora, ya que estamos en el proceso revolucionario, en la revolución del 52, bueno, unos 50 años antes,
era pues la extracción del estaño, ¿no? Por los varones del estaño, que tampoco han permitido, ni han invertido, ni han hecho ni alguna cosa. Lo único que hacían los varones del estaño era construir castillos, importar telas de afuera, ¿no? Y no pensaban en una sociedad, digamos, en un Estado-nación. No solo ellos, ¿no? También los varones del caucho, ¿no? Ellos, claro, muchos tomaban estas empresas y hasta ahora las toman como bolivianas y en realidad se habían inscrito en bolsas de valores de Londres. Y ahí estaba Bacalíes, estaba Suárez, ¿no? O sea, se internacionalizaron, estas empresas no eran más nacionales. Un fenómeno similar pasa, por ejemplo, con Petrobras, que todos lo toman como empresa brasilera, pero cuando tú ves el paquete accionario, la mayor parte es privado y extranjero, ¿no? Claro, estos eran totalmente extranjeros. Y cuando Bolivia estaba queriendo ir hacia los hornos de fundición después de la revolución, la empresa de Patiño, no recuerdo el nombre, ¿no? Patiño Mines. Patiño Mines, claro, Patiño Mines fue uno de los factores que complotó contra los hornos, pues desde el exterior, ¿no? Y entonces, bueno, eso, ¿no? Ahora, lo que tú mencionas es un elemento muy importante, ¿no? Es decir, que estas oligarquías complotan con la construcción de un Estado-nación y fundamentalmente están vinculados nuevamente al capital financiero. De ahí que nos volvemos en un país dependiente. Sí. Y la revolución trata de esquivar esto, pero lastimosamente ya no se puede, ¿no? Porque entramos en un proceso de nacionalización de las minas cuando las minas ya estaban en el acabose y bueno, había que necesitar plata y extender la mano, ¿no? A los Estados Unidos. Bueno, me parece más complicado el asunto. Esas minas han seguido produciendo, ¿no? Y por ejemplo, Obando Sáenz, que ha pasado al olvido, ¿no? Este autor, él descubre los documentos de un acuerdo entre el gobierno del MNR y la ayuda estadounidense que muestran que a los 3 meses de la revolución, o sea, no guardaron ni duelo, ¿no? A los 3 meses ya habían entregado la reforma agraria a la cooperación norteamericana, ¿no? Entonces ellos fueron dirigiendo, de ahí es que tenemos después el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, que viene de los institutos que formaron ellos, los norteamericanos, para aplicar el modelo agropecuario que ellos habían decidido para Bolivia. Ahí entra Bohan, todo eso. Claro. ¿No? Y la otra cuestión es que el gobierno, a poco de nacionalizar, después de un tiempo vuelve a exportar minerales a Estados Unidos en roca, ¿no? Entonces lo que parece no es solo el factor internacional, sino que ese factor tiene su elemento interno, ¿no? Entonces no había, parece, la cabeza o la concepción para salir de eso. O sea, de ahí volvimos a entrar a la dependencia, al circuito de exportar en bruto, hasta que llega Obando y hace los hornos de fundición. Claro, ahora eso, Waldo, es bien interesante porque no se piensa, digamos, exportar haciendo fundición, es decir, exportamos la materia prima tal cual, ¿no? Y bueno, los países de afuera que nos compraban se benefician con otros metales que estaban inmersos, ¿no es cierto? Claro, es que la tecnología la tenían ellos, ¿no? Entonces, pues, si nos remontamos a la época de los 70s, Japón estaba en pleno crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial y tenía mucha tecnología, estaba desarrollando tecnología porque era la única forma de recuperar su sitial, porque ellos no tenían recursos naturales, pero Latinoamérica sí, Asia sí, África también. Entonces esos 3 continentes fueron presa fácil de los países que estaban desarrollando tecnología. Y esa es la visión que nos faltó a nosotros, no pudimos ver esa clara diferencia que nosotros también la podíamos haber hecho. Entonces nos resultaba muy cómodo para ese entonces vender, así vendemos el mineral, nuestros bosques, la madera mara es una barbaridad, exportábamos en troncas hasta el año 96 que recién sacamos nuestra primera ley forestal.
donde se prohibió la exportación de troncas y por lo menos se insistió en darle un cierto valor agregado a esa madera tan rica que se estaba yendo. Y ahí es donde nos convertimos en un país rentista, es decir, nosotros vendemos nuestras materias primas, nos cae algo de platita, administramos el Estado y bueno, sobrevivimos, ¿no es cierto? Exactamente, entonces eso es una falta de visión de los distintos gobiernos que han pasado y de los propios bolivianos, y hasta en ello también yo creo que la academia no ha sabido en su momento hacer pesar su voz y su pensamiento, porque hay académicos que han escrito muchas de estas cosas, han reclamado en su momento, pero no fueron escuchados y menos atendidos. Entonces eso es lo que nos está faltando ahora. Creo que es un análisis muy profundo que tenemos que hacer los bolivianos acerca de nuestros recursos naturales, porque nuestro país es rico. No hay un territorio en toda Bolivia que se pueda decir que es pobre. Alguno tiene una cosa que le hace rico de alguna forma. Ahora, hablando, digamos, de la historia, el presidente Truman de un decretazo nos vuelve países del tercer mundo, ¿no es cierto? Porque nos convierte precisamente en exportadores de materia prima. Y ahí es donde los países latinoamericanos tratamos de alinearnos en una visión económica a través de la CEPAL, del CEPALIP, ¿no es cierto? Y es decir, hacer frente a ese proceso de invasión, llamémoslo entre comillas, o se llamaba el imperialismo, ¿no? Ahora ya es la globalización. Entonces teníamos que luchar contra el imperialismo para poder defendernos, ¿no? Para eso hay unas canciones, ¿qué culpa tiene el tomate que está tendida en la mata? Lo vendes a Venezuela y te vuelve en lata, algo así, ¿no es cierto? Y lo venden en Washington. Sí. No, entonces, esa era la idea de los cepalinos, ¿no es cierto? Qué sé yo, la sustitución de importaciones, crear las industrias, pero todo esto se convierte en una falacia también. El problema de los cepalinos, hay, más que de ellos, viene de un desprestigio que ha caído sobre ellos, que se basa mucho también en no leerlos, ¿ya? Sí, yo he encontrado mucha gente que hablan contra el cepalismo y no conocen el cepalismo, no han leído, no han visto el contexto en el que surgió, ¿no? Claro, tenía sus grandes limitaciones, por ejemplo, cuando el cepalismo se trasladó al campo político, o sea, de gobernar, entonces ellos llegaron, bueno, no sé si varios llegaron a una especie de idealización o fetichización de la industrialización, que si por ejemplo, y acá también, si el general Banzer quería poner una fábrica de fusiles, había que apoyar, porque eso iba a dar industria al país. Entonces es que muchos cepalinos acabaron en la Argentina, aquí también se metieron, o sea, era ya una visión apolítica de la cuestión, nos terminaron apoyando dictaduras, ¿no? Claro. Pero el problema, uno de los problemas que tocan los cepalinos es el que estamos viviendo ahora. ¿Cómo vas a sostener una economía comprando productos manufacturados, pagando con materia prima? Eso económicamente no es posible. Eso te va a llevar de ciclo en ciclo, ¿no? Entonces, porque la materia prima, todos saben, ¿no? El que hace pan sabe que la harina es más barata que la marraqueta, aunque ahora dicen marraqueta, ¿no? Entonces es así. Entonces nunca vas a poder sostener ese tipo de economía. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y tal vez convendría en la academia también volver a estudiar a los cepalinos, porque ellos hablaban mucho de esto y es un problema financiero real, ¿no? Ahora, bueno, esa reacción de la CEPAL obedece precisamente a un mundo que nos había impuesto, digamos, lo que decía Estados Unidos. Bueno, nos dijeron, ustedes tienen que desarrollarse, tienen que ser como nosotros, ¿no? Es decir, la visión que nos han contado precisamente desde la CEPAL de que Estados Unidos es un horizonte y nosotros somos satélites, ¿no? Alrededor, manteniendo a través de las materias primas, y de aquí en algún tiempo podíamos llegar a ser desarrollados como ellos. Más que todo, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aprendió una lección muy interesante. Pero nosotros hemos desarrollado una capacidad productiva y de investigación rápida que realmente era impresionante para el momento, por eso ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces se dieron cuenta de que con esa nueva técnica que habían desarrollado de administrar megaproyectos,
Claro, podían está de administrar moda la película del Oppenheimer, ¿no? Así es. Que nos muestra precisamente justamente eso, ¿no? ese desbalance que ya se generó en el resto del mundo. Y nosotros todavía vivíamos en Fantasilandia en esas épocas. Entonces... pero bajo los términos de desarrollo que ellos habían designado. La famosa doctrina Monroe, ¿no? Que nos impusieron a toda Latinoamérica. Y justamente era, ustedes tienen los recursos naturales, desarrollen, pero nos las proporcionan y nosotros las fabricamos. Esa es la lección que aprendió Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, y esa es la que la propició y la difundió. Y Japón le captó muy bien la lección, uno de los mejores alumnos, creo que ha sido Japón, porque ha sabido aquilatar eso muy bien. Alemania lo propio, porque de las ruinas se ha convertido en una potencia también. Pero también yo creo que en el mercado internacional les interesaba esos lugares, ¿no? O sea, Japón, Alemania han sido reconstruidos con plata pues del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Pero ¿de dónde salían los recursos primarios? Era de Latinoamérica, de Asia y de África. No nos olvidemos la época de los diamantes de África, en Asia también todo lo que era comestible, y Latinoamérica metales, minerales, mejor dicho, y lo que son nuestros bosques. Ahora, por ejemplo, hoy en día, después de haber vivido todos esos procesos, ya sea de nacionalismo revolucionario, de Estado capitalista, de economía neoliberal, bueno, decimos, mucha gente habla, ¿no? Siempre estamos acusando a los de afuera, nuestra pobreza, porque no nos han dejado desarrollar. ¿Esto es cierto o no es cierto? Si me permite, sobre Japón, sí. Tiene que ver con lo que dices ahora. Claro, es lógico suponer que había un interés en que se desarrolle Japón. En su momento cúspide llegó a representar el 70% del PIB de Estados Unidos, y Estados Unidos lo obligó a bajar, y ahí se acabó, ¿ya? Entonces la China anterior, y la situación con la China actual, tratan de hacerle bajar, pero la China no es Japón, ya es otra cosa. Por ejemplo, ahora en el centro de la tecnología están los microchips o semiconductores, están hechos de transistores. Y Japón entra a la carrera de los transistores, es hasta divertida la historia, está en YouTube, ¿no? Los profesores viejitos cuentan, es para reír. Pero ellos, papel en mano, van reuniendo y pirateando tecnología que venía de Estados Unidos. Claro. O sea, Japón es un país, sigue siendo un país ocupado. Entonces ellos entraban a los archivos donde estaban los militares norteamericanos para leer periódicos de Estados Unidos. Y desarrollan los transistores y llegan a competir con Estados Unidos, y Estados Unidos obliga con su geopolítica a bajar el ritmo. Pero ¿por qué Japón llega a eso? Uno es, hay una resistencia en sus académicos, en sus científicos, y por otra parte tienen toda una política económica y financiera, ¿ya? Y eso por otra parte, Estados Unidos ya estaba en decadencia cuando, especialmente la cuestión de la manufactura. La manufactura estadounidense, el Made in USA, que todo estaba en todas partes. En Bolivia aparece el camión Toyota, no sé si se acuerdan ustedes, claro, ¿no? Que era japonés. El Made in USA empieza a caer del mercado porque su industria armamentista empieza a contaminar a la manufactura. Eran dos rubros separados, ¿ya? Y la industria armamentista se había desarrollado con la política imperial de Estados Unidos y llegó a una corrupción terrible y lógicamente una decadencia en la tecnología, y por eso había como una norma no dicha en las empresas de no contratar gente que venía de la industria armamentista para la industria manufacturera, hasta que con la liberalización de mercados se empieza a mezclar y las empresas se vuelven son charqueadas y comerciadas y entran al mercado, a este mercado de la bolsa de valores, donde la empresa presta plata o invierte sus ganancias en comprar sus propias acciones, ¿no? Entonces, este desarrollo de Japón y de Alemania que ha mencionado Waldo es también parte de la decadencia de Estados Unidos como un país industrial, ¿ya? Entonces, y como dije, una de las causas para la decadencia de la manufactura
Es que ellos abrían mercado utilizando el poder que tenían sobre los otros, ¿no? Como hicieron. Waldo, ahora, bajo esa premisa, digamos, de un imperio que impone los modelos de desarrollo, nosotros hemos partido y hemos participado de muchas formas de desarrollo, ¿no? Ya entramos un poco a la era, digamos, de los años 70, en la cual queremos industrializar nuestras materias primas, se crean las fundiciones, Vinto se crea, ¿no es cierto? Incluso en las dictaduras, ¿no? Carachipampa, claro. Entonces, bueno, esto de igual manera entramos tarde a ese proceso, ¿no? Cuando ya los otros países estaban ya en otra revolución industrial. No, y para colmo hay que recordar esto, el famoso Pacto Andino, la Comunidad Andina. Bolivia recibe como gran premio la fabricación de trépanos para la industria petrolera, la fabricación de taquímetros o instrumentos de topografía. Eso le asignan como cupo productor a Bolivia. Eso es una pésima negociación del gobierno de aquel entonces, que no tuvo la habilidad de hacer valer ciertas condiciones del país y características y su potencialidad para poder entrar a ese mercado de una forma más positiva. Entonces, obviamente eso fue condenado al fracaso, porque ¿cuántos compran trépanos de perforación petrolera en Latinoamérica? Era solamente Venezuela o Bolivia, no había otras empresas. Y para colmo, los equipos taquimétricos de mucha tecnología, que solamente tenían por ese entonces Suiza y Japón. Entonces nosotros íbamos a competir con Suiza y Japón. O sea, hemos hecho negociaciones absurdas. Claro. Entonces ese ha sido un grave error que se ha cometido. Por eso la década de los 70 para mí es una década perdida en materia industrial. Esas inversiones en las fundiciones, Vinto y Carachipampa. Carachipampa hasta el día de hoy no ha funcionado ni funcionará. Mal diseñada, una tecnología de salida, se ha traído como si fuera de top acá. Ese tipo de inversiones no han tenido ningún futuro. Entonces ha sido una década perdida para nosotros. Ahora mira, Waldo, ya hacemos un salto importante y vamos a tocar el tema del extractivismo, porque el extractivismo pareciera que son, digamos, lugares alejados de las urbes que están ahí en las minas. Yo me acuerdo de niño había Carachipampa, infinidad de centros mineros, era lejos, ¿no? Bueno, somos país tradicionalmente minero, primario exportador, extractivista. Pero hoy en día esto está siendo transformado de una forma pero voraz, es decir, el proceso de globalización está haciendo de que los países industrializados depreden el mundo, ¿no? O sea, es decir, lo que dicen todo el mundo, si nosotros alcanzamos el desarrollo de los Estados Unidos, nos va a faltar 1 o 2 o 3 mundos para sostener a toda la gente, ¿no? Eso es importante que tocas, Sandro, porque vamos a retrotraernos todavía no al momento actual, sino en la década de los 90, después de la Cumbre de Río, que ha marcado un hito histórico para la humanidad, se hizo el balance entre desarrollo industrial, que ya lo conocíamos hasta ese momento, desarrollo muy avasallador, si se vale la expresión, después de la Segunda Guerra Mundial fue ese desarrollo. El 92 se puso un alto a eso, ¿no? Un alto. No está bien lo que estamos haciendo, estamos excediendo la capacidad de carga del planeta. Entonces surgió un paradigma mundial, y eso no es patrimonio de ningún partido político, de ningún país, es mundial, es universal, el desarrollo sostenible. Entonces, el 92 surgió eso después de la Cumbre de Río, y Bolivia fue uno de los países pioneros en el continente y en el mundo, primero creando un Ministerio de Desarrollo Sostenible, generando normas como para protección ambiental, generando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y creando su sistema, su entidad que se llama CERNAP, para que controle estas áreas protegidas, para que gestione, para que administre. Entonces fuimos un modelo muy interesante en ese momento.
pero no se lo pudo consolidar. Y ahí está el problema en nosotros, en los bolivianos. No podemos apropiarnos de cosas buenas, de cosas importantes para beneficio de todos y para en adelante. Porque esto podría habernos garantizado hoy en día este avasallamiento que estamos viviendo, y que lo dejo para el otro espacio de continuación. Bien, estamos conversando sobre extractivismo. Esto es el fin de la historia. Vamos a hacer un nuevo corte y luego volvemos. I jump right on a big bird and then I fly. 'Cause I've been Ya vuelve TVU, Televisión para ti. ¿Te animas a componernos y cantar algo para televisión universitaria? Por supuesto que sí, ¿será que tiene una guitarra? Yo también tengo identidad, aquí tenemos valentía para amar, y con amor todo lo podremos lograr. Vamos brindando educación, también tenemos la esperanza para dar. Vamos a hacerla una canción, y es para ti, para el país. Es TVU haciendo a la gente feliz, desde La Paz para disfrutar. Somos confianza, decisión y libertad. La ciudad maravilla, mira el cielo que brilla. Pa' mi gente del Alto, de Pino de rodillas. Somos TVU, apoyando a la cultura, volando como el cóndor, siempre en las alturas. De barrio en barrio, de esquina a esquina, tenemos fuerza y autonomía, defendiendo al pueblo, viendo por la vida. Somos TVU, haciendo una Bolivia unida. Yo también tengo identidad, aquí tenemos valentía para amar, y con amor todo lo podremos lograr. Vamos brindando educación, también tenemos la esperanza para dar. Vamos a hacerla una canción, y es para ti, para el país. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Bien, muchas gracias. Esto es el fin de la historia. Pablo, hablábamos del tema ya neto del extractivismo, donde los entes financieros, países, digamos, depredadores, porque eso es el extractivismo. Ahora, antes todavía vendíamos, hacíamos países, éramos país primarios exportadores, pero ahora es una voracidad por acabar con las materias primas y con el mundo y con todo el tipo de cuestión forestal y naturaleza, ¿no? Sí, realmente es peor, o sea, no dices eso por emoción, digamos, es realmente peor. Si vemos la realidad boliviana, por ejemplo, Sumitomo se fue, japonesa, después de 14 años. Urbana se fue de Santa Cruz después de 16 años. Inti Raymi vació el yacimiento en 14 años. Esa es voracidad agrandada, porque en un corto periodo saqueas todo con la minería moderna que es a cielo abierto. Y había varios otros proyectos, por ejemplo, donde venden queso al venir por Oruro. No recuerdo el nombre, paran todas las flotas ahí. ¿Patacamaya? No. Después de Patacamaya, el siguiente pueblito. Tiene una pequeña represita que ya cumplió 50 años y ellos tienen, es un vergel ahí, ¿no? De Chayapata. Ahí les iban a meter en el cerro a Chachocani, que se llama, un proyecto de cielo abierto igual. ¿Cuánto? 14 años. Y en 14 años iban a arrasar todo. Y no han entrado y sigue habiendo queso, sigue habiendo vacas, o sea, está mejor que no haya nada, ¿no? Entonces es agrandado, pero lo que hay que comprender es que es un régimen económico, financiero y político que está bien estructurado en el mundo, ¿no? Y ahí lo vamos a volver a vivir como está la situación, ¿no? Waldo, ahora, lo peor de todo es que durante el liberalismo, el neoliberalismo, llegaron estas empresas voraces
que no tienen pues patria, ¿no es cierto? Permitieron que hayan la extracción gigantesca, recibimos la renta y todos felices. Pero también los gobiernos populistas, nacionalistas, lo mismo, ¿no es cierto? O sea, ahora estábamos alineados a una visión occidental y ahora, bueno, estamos alineados a una visión oriental. Es decir, la China es el gran depredador en todo el mundo. Bueno, sí, pero hay un tema que destacar en esto, ¿no? Si bien han venido empresas transnacionales a invertir, había una ley de inversiones clara y reglas de juego claras. Además, había un árbitro, que eran las superintendencias. Entonces, eso garantizaba que los que vienen a invertir, invierten con reglas de juego claras y además tienen que responder a una autoridad que les marca la inversión. Entonces, esas empresas nos han dejado impuestos, han cumplido con sus pasivos ambientales, etcétera. Aunque hayan dejado algunos problemas, como el caso de Inti Raymi, sí ha dejado, por ejemplo, Pero se han llevado más del 80%. Claro. ¿No? Entonces, pero hoy en día está más grave la cosa porque, uno, que se ha permitido el acceso irrestricto a las áreas protegidas. Porque si el concepto es áreas protegidas, es porque son protegidas, y eso es por algo, es porque protegemos biodiversidad básicamente y territorio, hábitat que se llama. Entonces ahora estamos abriendo eso, estamos desconociendo esa normativa, pese a que está vigente y está en la Constitución también, no estamos cumpliendo eso. Estamos permitiendo extracción aurífera in misericordia, con técnicas antiguas, prácticamente de la época de la colonia, cuando se usaba azogue, que es el mercurio, seguimos con esa práctica cuando hay técnicas y tecnologías modernas. Envenenando los ríos. Así es, y esas empresas no cumplen ni siquiera la normativa minera, que es bastante clara, hay varios acápites que muestran claramente la tecnología que van a emplear, etcétera. Tampoco y mucho menos la normativa ambiental, esa sí la ignoran por completo. Extraen todo lo que pueden, desaparecen y no nos dejan el valor agregado. Entonces, ¿qué va a pasar? Espero estar equivocado, en unos 5 años más o un poquito más, de repente, todos esos migrantes que han ido a explotar minería aurífera en el norte de La Paz, se van a convertir en un cinturón de pobreza, de demanda. Y esos migrantes precisamente enarbolan, digamos, el cooperativismo, son la capa escondida de las grandes transnacionales y de capitales no solamente financieros, sino también del narcotráfico. O sea, ahí hay plata, corrupción, hay todo, ¿no es cierto? Claro, cuando sacaron el proyecto de ley del oro, en la fundamentación decía que la mitad del oro que está en Bolivia viene del Perú y lo vinculaban con actividades ilícitas, la mitad del oro. Entonces quiere decir que aquí está vinculado, te das cuenta, y imagínate el poder que tienen sobre la actividad minera más importante del país, porque el oro es la actividad minera más importante del país ahora, ¿no? Claro. Ahora, hay otra cuestión, y es que las cooperativas producen barato porque destruyen, no reparan, no hay seguro social, no hay nada, ¿no? Pagan 2%, las del oro, ¿no? Pagan 2% de lo que declaran. Como impuestos. Como regalía. Y han hecho un acuerdo de 4.5% para pagar impuestos, que hasta ahora no se paga, y subirles a 20 van a pagar menos. ¿Por qué? Porque lo sacan de contrabando, ¿no? Entonces, pero hay otro factor importante, las cooperativas, viendo más allá del oro en general, de lo que se llama cooperativa, que no es precisamente cooperativa, ¿no? Entonces hay un factor y es el siguiente: si tú eres transnacional, ¿para qué vas a entrar a Bolivia a sacar concesiones, cumplir con las normas, etcétera, etcétera, si puedes comprarles a estos el oro o los minerales? Entonces las cooperativas para mí son un sector terciarizado del capital transnacional. Entonces, si tú ves el aspecto general en minería, las grandes mineras se han ido. Como dice mi colega Jorge Campanini, están entrando las junior canadienses, ¿ya? Que son voraces, están entrando ellas, y entonces ese es el panorama en la minería. Entonces no ves grandes empresas, pero está el mercado afuera de Bolivia, igual que ocurre con el narcotráfico, ¿no? Ahora, la administración estatal, bueno, una vez acabado
el gas, porque aparentemente no se han hecho las inversiones necesarias, además por la política misma del Estado actual, es decir, no van a permitir nunca que entre una transnacional que meta plata, porque las condiciones de juego y las reglas son distintas, ¿no es cierto? Aquí mucho se habla que el Estado no ha invertido, pero no ha invertido porque no han traído plata de afuera, porque es grande la plata de afuera que vienen de las transnacionales, y piden pues una reglamentación justa, es decir, entre comillas, justa, ¿no? ¿Para qué? Para que si no se cumple, pues se llevan cualquier cantidad de plata nuestra, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que busca el inversionista extranjero? Lo primero que busca es seguridad jurídica, o sea, unas reglas transparentes, claras y precisas. Y el Estado a eso tiene que responder con un control apropiado, idóneo y correcto también, transparente. Claro, pero tendría que ser lo mismo para los cooperativistas, ¿no? Exactamente, para todos, la ley es para todos. El gran problema en este momento en nuestro país que quienes tienen que hacer cumplir no hacen cumplir las leyes, no cumplen ellos mismos, entonces estamos en un ciclo vicioso y estamos permitiendo que nos vengan a saquear con mayor facilidad todavía. Y como decía muy bien Pablo, es una cuestión disfrazada, utilizan como estandarte a los cooperativistas, pero por detrás están inversionistas escondidos, que son los que inyectan los recursos iniciales a las cooperativas y se llevan lo mejor de la torta. Entonces, eso es lo que nos está fallando a nosotros, esa transparencia, ese compromiso con la patria. Eso tenemos que rescatar. Ahora, Pablo, ¿cuáles son las salidas? Aparentemente son muy ingenuas, ¿no? El turismo, algunas iniciativas privadas. Eso es un disfraz para mí. Claro, por ejemplo, este gobierno al turismo le está, incluyendo el turismo comunitario, les está clavando más impuestos. ¿No? O sea, no les interesa levantar el aparato productivo, lo que quiere, y viven de impuestos, ¿no? Y por eso has tenido grandes movilizaciones de los gremiales, ¿no? Y eso es lo que buscan. O sea, en el Estado no hay una visión económica del país, no hay eso. Ahora, la salida a grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? Entonces te digo, lo que estamos viviendo ahora, y hemos visto venir especialmente desde el 2014, se caen las exportaciones y las importaciones siguen por encima, ¿ya? Entonces, me acuerdo Correa, no es que me guste ese caballero, pero sabía de economía. Entonces, cuando el 14 se cae para todos las materias primas. Entonces, ¿qué hace? Toma medidas arancelarias, impuestos, etcétera, para dificultar el ingreso de importaciones para que no se vacíe su país. Aquí no han hecho absolutamente nada, ¿ya? Han dejado todo y sigue todo, ¿no? Entonces, eso es como una muestra de la visión económica que tienen del país. Pero lo que está mostrando este problema de importaciones, exportaciones, no es pequeño problema. O sea, en la balanza de pagos es la cuenta más grande, ¿ya? Entonces, ahí te digo, no puedes continuar con esto, ¿ya? Porque te va a llevar de ciclo en ciclo y crisis y sangre, cada crisis es sangre, porque esto económicamente es insostenible. Entonces tienes que plantearte, para mí eso es revolución, ¿ya? No es izquierda, derecha, es cosas. Para mí eso es revolución, sacar al país de este modelo y solucionar ese problema, ¿no? Eso es para mí. ¿Se acaba el modelo, este modelo redistributivo, estatista? Yo creo que sí, porque si vemos, otro disparo al pie ha sido permitir la importación de tanto auto que utiliza gasolina y diésel, tanto vehículo. Entonces, y sin pagar impuestos y todo, y después se hace una regularización, cuando eso es lo que menos debíamos haber hecho. ¿Cómo es posible que, sabiendo que nuestros hidrocarburos tienen una vida ya en decadencia, no podíamos seguir engrosando a los consumidores de esa materia, ¿no es cierto? Entonces, lo que debíamos haber trabajado era de inmediato la materia, el cambio de la matriz energética. Teniendo el litio en nuestras puertas, ya para ingresar al mercado, en este momento Bolivia estaría preparada más bien para cambiar esa matriz energética, trabajar con autos eléctricos y vender baterías por todo lado, inundar el mercado internacional con este tipo de baterías, porque todo el mundo está empeñado en la transformación de la matriz energética. Ahora, ¿por qué el gobierno no incentiva un plan de instalación de paneles solares para no ir muy lejos ni hacer cosas sofisticadas para todos los bolivianos?
Yo creo que todo el mundo hace el esfuerzo de comprarse paneles, poner en su casa y bajar a cero su cuota de energía eléctrica. Y más bien todo lo sobrante entregar a la red de ENDE, y ENDE más bien exporta energía a los otros países. Eso es tan fácil, no es tan difícil, y lo podemos hacer y nos beneficia a todos, al pueblo mismo. Bien, lastimosamente hemos llegado al fin, se han quedado varios temas, muy interesante la conversación. Quiero agradecerles la presencia a Pablo Villegas, muchísimas gracias. Waldo, muchísimas Encantado. gracias. Bueno, esta es una primera entrega acá en el programa Fin de la Historia sobre el tema del extractivismo. La próxima semana estaremos redundando y abundando precisamente con este tema. Muchas gracias. One single try, I jumped right on a big bird and then I fly. 'Cause I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing: each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself